¿Cómo están? En este video quiero compartir con ustedes uno de estos ejercicios de operaciones con segmentos. Fíjense que el enunciado nos indica que tenemos varios puntos consecutivos A, B, C, D, E y F sobre una línea recta. Pero si continuamos leyendo, en esta primera condición, no nos queda claro qué segmento va a ser más grande, más pequeño. Así que yo los he puesto los puntos en un orden cualquiera, ¿no? En un orden aleatorio. Porque hasta en la lectura que acabamos de hacer, en ningún momento nos dicen si AB es igual a BC o alguna otra comparación entre los segmentos consecutivos. Porque acá tenemos el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE y finalmente el segmento DF, ¿no? Todos son consecutivos. Pero nos están dando acá una primera condición. Aquí vamos a anotarla. Esta primera condición la voy a reescribir. Nos dicen que AC más BD más el segmento CE más el segmento DF es igual a 39. A ver, fíjense que el segmento AC está formado por dos segmentos pequeños, ¿no? Sería AB más el segmento BC. Vamos a continuar por acá. Ahora, el segmento BD está formado por también dos segmentos pequeños que serían, anotamos más, BC más CD. Es decir, me refiero a lo siguiente para que de manera visual esto esté bastante claro. Es decir, el segmento AC es la suma de AB más BC. El segmento BDE es la suma de BD más CD. Y así lo vamos a ir haciendo, ¿no? Más, fíjense que el segmento CE, este que estoy mostrándoles, está formado por CD más DE. Eso escribimos acá. Y finalmente el segmento DF, este de acá, DF, está formado por DE más EF, ¿no? Todo esto de acá. Escribimos eso, DE más EF. Y bueno, esta suma sale 39. Entonces, observen que lo primero que estamos haciendo es dejar en claro que AB, AC, BD y todos estos segmentos están formados por pequeños segmentos a la vez, ¿no? Lo mismo acá. Ya lo vamos a hacer así con esas lineecitas. Ahora, pues aquí podemos hacer una pequeña asociación. A ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, puedo sumar el segmento AB más el segmento BC más el segmento CD más el segmento DE y finalmente más el segmento EF. Es decir que si agarramos la suma de estos 5 segmentos, pues fíjense que en el dibujito fácilmente se puede decir que la suma de AB más BC más CD más DE más EF nos da el total AF. La suma de las partes es el total, ¿no? AF en este caso. Más, ¿qué nos queda? Nos queda ahí BC, nos queda CD, nos queda DE, ¿no? Y eso es igual a 39. De la misma manera, fíjense que ahora también podemos agarrar este segmento BC, CD y DE. Porque si nos fijamos también con el apoyo gráfico, en esta suma de segmentos, vamos a copiar primero el segmento AF, más, y si ustedes suman estos tres segmentos, BC más CD más DE, estos tres de acá que estoy mostrándoles con la flechita, justamente nos va a dar el segmento total que se llama DE. Y bueno, eso es igual a 39. Ahora acá tenemos que utilizar la segunda condición. Porque aquí vamos a decir, no, pero, nos están avisando como segunda condición que el segmento BE es igual a 5 octavas partes del segmento AF. ¿No? Eso significa. El segmento BE es igual a 5 octavas partes del segmento de AF. Podemos entonces sustituir. Vamos a ayudarnos un poquito con algunas nociones del álgebra. Pues acá voy a trazar una línea para continuar en la otra columna. Entonces decimos acá el segmento AF más el segmento BE, ¿no? AF ya lo acabo de copiar acá, más el segmento BE se puede reemplazar como 5 octavos, 5 octavos de AF. Y bueno, eso es igual a 39.
Y aquí esto podemos resolverlo, ¿no? Esto podemos resolverlo. AF más 5 octavos AF, acá se supone que hay un 1. Bueno, no se lo ve, pero está ahí, ¿no? Entonces 1 AF más 5 octavos AF nos va a dar 8 más 5, 13, ¿no? 13 octavos. 13 octavos AF. Eso va a ser igual a 39. Y pues de acá vamos a despejar el segmento AF, que es el que queremos saber. Porque que nos piden eso, ¿no? Halla el segmento AF. Nos piden encontrar cuánto mide el segmento AF. A ver, aquí tenemos ese 39. Entonces, este 8 que divide se va a ir a multiplicar al otro lado. Y ese 13 que multiplica AF se va a dividir. Y acá se puede simplificar, no puedo sacar 13ª parte 1, 13ª parte de 39, pues es 3. Entonces, ¿qué me queda? A ver, acá esto lo vamos a llevar un poquito más abajito. Entonces decimos acá que el segmento AF es igual a 3 por 8. Bueno, eso es 24. Lo que acabamos de hacer entonces es que acabamos de encontrar la medida del segmento AF. Y fíjense que sí, ¿no? Coincide con la solución que está aquí dada, 24. Es la medida del segmento AF con estas dos condiciones que nos dan, ¿no? Acá está la primera condición. A ver, es esta de acá. Esta es la primera condición que nos dan. Y la segunda condición que nos dan es esta otra igualdad. Fíjense que en este caso, en este ejercicio, nos está dando ya algunas condiciones que tienen que tener los puntos o los segmentos para, bueno, para que se ajuste a este enunciado. Gracias, chau.